Señor, muchas gracias. Gracias te doy el día de hoy por el tremendo privilegio de estar hoy aquí compartiendo este mensaje de tu palabra. Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por todo lo que tú eres, lo que haces, lo que harás. Yo te pido que a través de este tiempo, Señor, tú te reveles y te manifiestes en nuestro corazón a través de lo que estaremos leyendo y compartiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Sosa y soy pastor en la iglesia Pescadores de Hombres, Compañerismo Cristiano en Villahermosa, Tabasco, en México. En el año de 1918 se desató un cruel asesino, el cual les quitó la vida sin discriminación y sin compasión a niños, a jóvenes y ancianos, a fuertes y a débiles, a personas de toda raza y de toda clase social. Cuando este homicida, sin dejar rastro alguno, se desvaneció misteriosamente, no solo dejó al mundo entero aterrorizado, sino también a más de 40 millones de muertos. Y no se trata de ciencia ficción, sino de una pandemia por el virus de la influenza H1N1, que luego se bautizó con el nombre de la gripe española en el año de 1918. El día de hoy, 26 de marzo del año 2020, estamos viviendo la pandemia del COVID-19 o coronavirus, y hay ya cerca de 3 millones de casos confirmados de contagio, de los cuales ya suman 202,000 el número de muertos alrededor de todo el mundo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que para que pueda aparecer una pandemia se necesita de 3 aspectos. El primero es que aparezca un virus totalmente nuevo, que no haya circulado previamente y que por lo tanto no pueda existir población inmune a él. Número 2, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad que puedan llevar incluso a la muerte. Y número 3, que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Pero déjeme decirle que existe una pandemia más grande que COVID-19 o la gripe española, ya que si analizamos estos 3 criterios para hablar de una pandemia, entonces podríamos formularnos la siguiente pregunta: ¿será el pecado la peor pandemia que ha existido jamás? Primeramente, la Biblia enseña que cuando Adán pecó, el pecado se introdujo en el mundo por primera vez. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que no existe ni existirá población inmune al pecado. El segundo criterio de la OMS es que el virus produzca casos muy graves. ¿Y hay algo más grave que la muerte? El pecado siempre conduce a la muerte. Si volvemos a leer Romanos 5:12, podemos ver que la muerte entró al mundo por el pecado. Y así también podemos ver en Romanos 6:23 que dice: porque la paga del pecado es muerte. El tercer requisito se cumple porque la Biblia enfatiza que todos se ven afectados por el pecado, tanto los ricos como los pobres, tanto los adultos como los niños. No hay nadie que quede fuera del alcance del pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el Salmo 51:5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuenta la historia que hubo un rey. Algunos dicen que fue Alejandro Magno,
Y resulta que este rey, al estar en su lecho de muerte, mandó llamar a sus generales y les dijo que tenía 3 deseos que quería que se cumpliesen al pie de la letra después de su muerte. El primero era que su ataúd fuera llevado en hombros por los mejores médicos del reino, y así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. El segundo era que todos los tesoros que el rey tenía por sus conquistas fueran esparcidos por todo el mundo hasta su tumba, dando a conocer que todos los bienes conquistados en la tierra aquí se quedarán y nada nos llevaremos al momento de morir. El tercero fue que en sus manos quedaran fuera del ataúd y a la vista de todo el mundo, para dar a conocer a las personas que venimos a este mundo con las manos vacías y asimismo nos vamos cuando morimos. Al final, este rey, como todos los que han existido en este mundo, murió. No se llevó absolutamente nada de sus riquezas y efectivamente se fue como llegó, con las manos vacías. Una víctima más de la pandemia del pecado. Pero a todo esto, hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Y tú vives para morir o mueres para vivir? Para poder contestar esta pregunta, necesitamos saber que hay 2 tipos de nacimiento y vida y 2 tipos de muerte. El primer nacimiento, tú y yo lo conocemos muy bien. Después de 9 meses aproximadamente, cerca de 7 meses en mi caso, algunas personas tal vez más, otras menos, ya sea en un hospital, por parto natural, por cesárea, en un día festivo, durante un terremoto, en cualquiera de las situaciones que nos podamos imaginar tú y yo, todos nacimos por primera vez. Primer nacimiento. Por otro lado, la muerte primera o muerte biológica es aquella de la cual ninguno de nosotros escaparemos. Nuestras células tienen, digamos, fecha de caducidad, por así decirlo, y poco a poco nuestro cuerpo se va deteriorando y desgastando hasta que nuestras células dejan de reproducirse y tarde que temprano este cuerpo muere. O si no, tal vez podamos morir inclusive de forma prematura, antes de lo programado en nuestras células y aún inclusive de lo esperado por nosotros mismos. Esto como consecuencia tal vez de un accidente, de una enfermedad. Pero lo cierto es que nadie se salva de esta muerte física, la muerte primera. De hecho, hay 2 casos que nos muestra la Biblia de 2 personajes que sí escaparon a la muerte o que no conocieron la muerte, lo cual es un tema muy interesante, pero que lo abordaremos en otro momento, en otro mensaje. Ahora, en un sentido más profundo, lo que nos duele de la muerte no es que el cuerpo deje de funcionar. Lo más doloroso es la separación de nuestro ser querido, ya que no le vemos, no podemos platicar con él, reír con él, llorar con él o con ella. Esto nos ayuda a entender un poco el segundo tipo de muerte, la muerte espiritual o muerte segunda. Según la Biblia, las personas están separadas de Dios, como podemos ver en Isaías 59:2, destituidas de su gloria. Romanos 3:23, son enemigas de Dios, menciona Romanos 5:10, y están muertas en sus delitos y pecados, como dice en Efesios 2:1. Hoy todos tenemos una vida física, pero si estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Si una persona muere físicamente sin haber dejado de estar muerto espiritualmente, continuará en esta condición por toda la eternidad, para siempre, separado o separada de Dios, inclusive en un lugar que no fue diseñado para el hombre, ni que para el hombre pase la eternidad, sino
que fue diseñado, creado para tortura eterna de Satanás y sus ángeles. Esto es la muerte segunda. Un pasaje, de hecho, que habla claramente de esto se encuentra en Lucas 16, versículos 19 al 31. En él se describe a dos personas que murieron físicamente, pero uno fue al seno de Abraham y el otro fue al Hades. En este pasaje, la persona que fue al Hades, estando allí, alzó sus ojos, estando en tormentos, y suplicó por misericordia. Abraham le dice que ya no se puede hacer nada por él, que una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Este pasaje nos muestra que la muerte eterna no es nada agradable y que este final es inapelable. Si no arreglamos nuestra condición de muerte espiritual antes de morir físicamente, no podremos hacer absolutamente nada después de morir. Usted y yo podríamos preguntarnos, ¿por qué debe ser así? ¿Por qué Dios dejaría que alguien sufriera así por la eternidad? La Biblia es muy clara al respecto y dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y en Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Ante este panorama, Dios ofrece una solución. Y esta es la vida nueva que podemos recibir como un regalo a través de la resurrección de Jesucristo. Y aquí el segundo nacimiento o vida nueva. El capítulo 2 de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios menciona lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué hermosa palabra! Podemos ver varios aspectos en este pasaje. Es Dios mismo el que dice que nosotros estamos muertos por nuestros pecados. Lo que quiero decir es que ni nuestras buenas obras podrían ocultar esos pecados, esos errores, esas fallas de los ojos de Dios. De hecho, dice que uno no puede ser salvo de la muerte por nosotros mismos, sino que es por gracia, no por obras, por gracia, y que éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Y aunque es Dios el ofendido por nuestro pecado, al mismo tiempo Él mismo
es el que ofrece esta solución. Pero Dios, dice, nos dio vida. La solución está en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. En la cruz, el Señor Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado y cargó la ira de Dios que debía ser derramada sobre nosotros. La cargó en su cuerpo, en su vida. Aunque el Señor ya obró todo lo necesario para que seamos salvos, este pasaje dice que somos salvos por medio de la fe. Uno de los versículos que mencioné previamente en Romanos 6:23 dice en su totalidad: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la vida y la muerte. Dios ha hecho todo lo necesario para que usted sea salvo de la muerte eterna. Ha enviado a su Hijo a morir en su lugar, en mi lugar, y le ha resucitado para garantizarnos la vida eterna. Es un don, es un regalo. Usted puede aceptarlo hoy o rechazarlo. El Señor Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 5:24. El 11:25 dice: la fe es el medio por el cual hoy cada uno de nosotros podemos aceptar esa salvación que Dios nos ofrece. No solo es cierto que el Señor Jesús pueda darnos vida eterna, de hecho, Él es el único que puede dar vida. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En 1 de Juan 5:12. Esto significa que todos vamos a experimentar la muerte biológico-física, pero si usted ha confiado y creído en Jesucristo, si usted le ha entregado su vida y le ha recibido como su Salvador, entonces usted tiene vida eterna y será resucitado, ya que dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, y regresando a la pregunta que le da título a este mensaje: ¿y tú estás viviendo tu vida para morir? ¿Vives para morir? Esto significa, estás viviendo tu vida a tu manera, sin tomar en cuenta a Dios y a la vida que te ofrece a través de Jesucristo. Una vida que al final de tu historia te llevará a la muerte segunda. O por otro lado, decides hoy morir para vivir. Morir a ti mismo para que Cristo y su vida eterna sea en nosotros. Me refiero a morir al orgullo, a nuestra vieja naturaleza, a permitir que Cristo viva en nosotros, que Cristo sea en ti. El apóstol Pablo dijo esto de sí mismo en Gálatas 2:20: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y me dio su vida por mí. Y de los creyentes, dijo en Colosenses 3, del 3 al 5, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿qué significa morir a mí mismo
Morir a uno mismo. ¿Cómo se supone que los cristianos debemos morir a nosotros mismos? Dice en Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Debido a que resucitamos con Cristo, nosotros deberíamos de actuar de la misma manera que Jesús actuó cuando Él resucitó. Después de su resurrección, Jesús dejó la tumba. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Nosotros ya no vivimos allí, ya no llevamos esa vida, salir de las tinieblas, dejar la oscuridad, dejar que la luz de la palabra de Dios ilumine nuestro camino, nuestra vida. Después de su resurrección, Jesús pasó su tiempo restante compartiendo tiempo, ministrando a sus discípulos. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, vivir nuestras vidas para estar con otros, servirle a nuestros semejantes, amar, bendecir, servir a nuestra familia. Y después de su resurrección, Jesús vivió con un poder sobrenatural, con la habilidad de hacer cosas imposibles, y no era por su cuerpo físico, era porque el Espíritu poderoso de Dios moraba en él. Nosotros hoy deberíamos hacer lo mismo. Esta es la vida nueva que hoy Dios tiene para ti, con el poder del Espíritu Santo. Después de su resurrección, Jesús esperaba el cielo, sabiendo que Él pronto ascendería allá. Hoy nosotros, en esta vida nueva en Cristo, deberíamos hacer lo mismo, reconociendo que nuestra ciudadanía hoy, si tú recibiste a Jesús en tu corazón, ya está en el cielo. Morir a mí mismo es hacer morir las cosas que me separan de Dios, me alejan de su presencia. Morir a mi yo es apartarme de las cosas que este mundo ofrece, cosas vanas, pasajeras, y no poner las cosas de este mundo como prioridad por arriba de Dios en mi vida. En el momento de la salvación, la vieja naturaleza que una vez fuimos muere y nos convertimos en una nueva creación, como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También en ese momento el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros y estamos en Cristo. De hecho, Cristo es en nosotros. Dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esta es la vida nueva. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Morir a nosotros mismos es la continua negación de la carne que ocurre durante toda nuestra vida, y el continuo acuerdo y dependencia con el Espíritu Santo. Solo una nueva creación elegiría diariamente morir a sí mismo, a sus deseos, a su voluntad egoísta, a la vieja naturaleza o al viejo hombre que no puede obedecer a Dios ni quiere hacerlo, como dice en Efesios 4:17, 32 y en Romanos 7. De hecho, el apóstol Pablo nos muestra de una forma mucho más específica la antigua
vida, la antigua y la nueva forma de vivir. En Colosenses 3, del 5 en adelante, se nos habla de la vida antigua y la vida nueva. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a enumerar: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El apóstol nos insta a dejar esa antigua manera de vivir con nuestros hechos y al mismo tiempo nos invita a vivir la nueva vida en Cristo, diciendo: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Morir para uno mismo no se trata de lo que no se nos permite hacer, sino de lo que ahora estamos libres para hacer en Cristo. Antes de poner nuestra fe en Cristo, cada persona ha sido esclava de su esfuerzo, de sus pensamientos, de sus ideas, aún por su propia salvación. Pero después de poner nuestra fe en Jesucristo, estamos seguros de que podemos llevar una vida hacia el éxito sin temor, hacia la eternidad, haciendo cosas preciosas y maravillosas aún para Dios, y que todas esas cosas harán eco en la eternidad por la vida de otras personas. Esto es lo que Pablo quiere decir con: su vida está escondida con Cristo en Dios. Significa que todos nuestros esfuerzos en esta tierra no serán inútiles, sino que tendrán un efecto celestial, eterno y duradero, como dice en 1 Corintios 3:10. Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Varias veces el Señor Jesús dijo lo siguiente: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Hoy yo le invito a negar nuestro impulso de querer vivir y hacer con nuestra propia fuerza, y en su lugar confiar en la cruz y seguir a Jesucristo. Hoy yo le invito para dejar de intentar salvarnos a nosotros mismos con nuestras ideas, con nuestras fuerzas, y tratar de hacerlo con los que amamos. En cambio, confiemos en que su camino es suficiente,
Hoy le invito a renunciar a nuestros deseos carnales y seguir a Cristo, confiando en Él con nuestras vidas terrenales y nuestra seguridad eterna. El día de hoy, permítame orar por usted. Yo le invito a que incline su rostro un momento y cierre sus ojos allí en donde usted se encuentra. Gracias, Dios. Señor Jesús, yo vengo hoy delante de ti, de tu presencia, confiando en tu palabra, mi Dios. Y te pido que abras hoy nuestro entendimiento y nuestro corazón hacia ti. Señor, ayúdanos a reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados. Hoy queremos dejar atrás esa vida vieja, esa vida que nos está arrastrando a la muerte segunda, a la eterna separación contigo. Señor, hoy te pido que nos ayudes a valorar esa vida eterna que Cristo ganó en la cruz por nosotros. Déjame decirte a ti que estés escuchando este mensaje y sabes que todavía no le has entregado tu vida completamente a Cristo, porque sabes que todavía hay pecado en tu vida. O a ti que hoy no tienes la certeza de que si Dios hoy nos llamara a cuentas a ti y a mí y morimos, partimos con el Señor, no tienes la certeza de experimentar esa vida eterna de la que hemos hablado. Quiero decirte que hoy podemos entregarle nuestras vidas, tu vida, a Jesucristo y renovar esa relación con Él. Tal vez hoy, por alguna razón, no tienes paz en tu vida y hay temor o incertidumbre por alguna circunstancia que está pasando tu vida. Déjame decirte que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha dicho: no temas, porque desde el primer día que nosotros dispusimos nuestro corazón a entender y a humillarnos en la presencia de nuestro Dios, fueron oídas nuestras palabras, y a causa de esas palabras el Señor viene a nuestra vida. Así que hoy yo te invito a que humilles tu corazón delante de Dios, a que hables con Él, a que pongas todas esas situaciones en tu vida delante de Él, creyendo que Él nos hace conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivamos de manera digna a Él, agradándole a Él. Señor, muchas gracias por recordarnos hoy que no tenemos por qué vivir más esta vida dirigiéndonos a la muerte eterna, a la muerte segunda. Sino, Padre Celestial, hoy te pido que nos ayudes a decidir vivir no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Aquellas cosas que no podemos ver, Señor, son eternas. Señor, permítenos el día de hoy morir para vivir en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.